Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Buenos días, mis amados hermanos. Para mí es un placer y un gusto estar con ustedes otra vez. Qué bendición poder estar con ustedes. Que el Señor me permite, pues, estar estudiando este libro hermoso de Hebreos, en donde Él nos habla de la obra preciosa del Hijo, como el Hijo nos ha representado ante Él y es por quien nosotros nos podemos acercar al Padre. Gloria a Dios por Jesucristo. Sin antes de seguir, por favor, oremos e inclinemos nuestros rostros y démosle gracias al Señor por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites tener este tiempo para escudriñar las Escrituras, para abrir el libro de Hebreos y poder aprender de la hermosa obra de Cristo Jesús como nuestro sacerdote,
como quien ofreció sacrificio y quien se ofreció a sí mismo como sacrificio por nuestro pecado. Nosotros sin merecerlo, Señor, lo recibimos por medio de la fe, gracias a la preciosa obra del Espíritu Santo en nosotros. Ayúdanos a entender, Espíritu Santo, te lo suplicamos en esta mañana, todo lo que vamos a estudiar. Que seas tú glorificado, que todo esto sea para la gloria del Padre y que podamos aprender, no solo aprender, sino que guardarlo en nuestros corazones. Que este conocimiento que adquirimos hoy se haga vida en nosotros, que informe nuestras decisiones, nuestra manera de vivir y también que esto lo podamos compartir con otros. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mis amados hermanos, entonces la semana pasada cerraron el capítulo 9 de Hebreos. Yo quisiera volverlo a leer. Recuerden que yo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Dice Hebreos 9:26 al 28. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y aparecerá por una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Leamos de una sola vez el pasaje de hoy que va de Hebreos 10:1 al 4. Porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Así que el capítulo 9 de Hebreos termina con una nota gloriosa y solemne a la vez. Se nos dice que Cristo, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio en sí mismo. ¿Sí? Eso lo vimos en el versículo 26 de capítulo 9. En segundo lugar, que está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, en el versículo 27. Y en tercer lugar, y que Cristo, habiendo sido una vez ofrecido para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para la salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces ahí hay un contraste que el Espíritu Santo quiere que tengamos fresco en la mente al entrar a Hebreos 10. Primero, que el hombre tiene una sola vida, una sola muerte y un solo juicio. Segundo, que Cristo hizo una sola ofrenda, una sola cruz, una sola vez para siempre. Y que Él va a regresar, ¿sí? Él regresará por aquellos que ha redimido. Y no hay repeticiones en la obra central de la redención. No hay otra cruz, no hay otra vez, ni otra víctima. Cristo ha obrado de tal manera que nada más tiene que añadirse a ese sacrificio. Y justamente porque esa verdad es tan grande, el Espíritu Santo nos toma de la mano en Hebreos 10:1 al 4 y nos dice, en esencia, esto es lo que nos dice. Ahora entiendes por qué todo el sistema del Antiguo Testamento, aunque era verdadero y ordenado por Dios, no podía ser esa fase final o ese estado final o descanso final de nuestras conciencias, sino que todo ese sistema sacrificial del Antiguo Testamento era nada más una sombra, no era en sí mismo la sustancia, era un recuerdo, un recuerdo de lo que habría de venir, o sea, que el pueblo fuera recordado de que necesitaba una solución final. Pero esa en sí mismo, todo ese sistema sacrificial no era la solución en sí misma, era una señal de lo que había de venir, pero no era el cumplimiento del sistema de adoración, ¿sí? El perdón de los pecados. Y esa es la transición entre el cierre del capítulo 9 de Hebreos y el inicio del capítulo 10. Aquí el autor pasa a declarar, perdón, la perfección del sacrificio único de Cristo, a demostrar
toda esa insuficiencia total de los sacrificios de la ley, precisamente para que el creyente no mire nunca más atrás con nostalgia todo lo que se hacía, las fiestas, los sacrificios, el sistema ritual, sino que procediera adelante con la fe. Y esto era importante para los judíos del primer siglo. ¿Sí? Porque ellos venían de todo este sacrificio y les dicen, hey, ya Cristo cumplió todos esos sacrificios, ¿sí? Él hizo un único sacrificio y ahora debemos de vivir por fe en lo que Él ya hizo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje central de lo que vamos a estudiar hoy? Que solo el sacrificio único de Cristo puede quitar el pecado y dar verdadera paz de conciencia. Todo sistema que repita sacrificios, sea antiguo o sea moderno, demuestra con su repetición que no puede perfeccionar aquel que está haciendo la adoración. Así que vamos a desarrollar estos 4 versículos en 3 movimientos grandes, en 3 pasos grandes, ¿sí? En primer lugar, en el versículo 1 vamos a ver la sombra y no la imagen, o sea, la insuficiencia esencial de este sistema sacrificial de la ley. En segundo lugar, vamos en el versículo 2 y 3, vamos a ver la prueba de esta insuficiencia, ¿sí? Que son los sacrificios que nunca terminan y conciencias que nunca descansan. Y en tercer lugar, la imposibilidad absoluta de este sistema sacrificial, porque la sangre de animales no puede quitar los pecados, solamente los puede cubrir. Así que vamos al primer paso, ¿sí? A la primera fase, que es la sombra y no la imagen, o sea, la insuficiencia esencial de la ley sacrificial, ¿sí? Dice Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo solo la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Y aquí la ley eh, no es solo la ley moral aislada, sino que es todo el primer pacto del Sinaí como un sistema. O sea, estamos hablando del pacto, el tabernáculo, o sea, que es el lugar, el pacto es el qué, ¿sí? El tabernáculo es el dónde, el sacerdocio levítico son los quiénes, y los sacrificios y las ceremonias es a través de qué, sí, los sacrificios y las ceremonias. Así que todo este sistema que encapsula todas estas cosas que acabo de mencionar, era verdadero, fue impuesto por Dios, por lo tanto era santo, era bueno, pero era limitado porque era una sombra. Por eso es que el versículo dice, teniendo solo la sombra, o sea, ese tipo, esa imagen de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Miren cómo John Owen aquí lo comenta, sí, insiste en esta comparación. La sombra es como una silueta proyectada, sí, por un cuerpo, que es real en cuanto a que señala a algo que es verdadero, que es ese cuerpo, pero no tiene sustancia en sí misma porque depende de ese cuerpo para existir. La imagen misma es ese cuerpo, es esa cosa misma, o sea, Cristo, su persona, su sacerdocio, su sacrificio, la gracia real derramada en el corazón. La ley, con todo su aparato ceremonial, era una representación fiel, pero oscura de Cristo. Una enseñanza visual, por decirlo así, de que habría de venir un sacerdote mucho mayor, un sacrificio mejor eh, y un pacto superior. Entonces, aquí está el punto del texto, ¿sí? Por ser sombra y no sustancia, estos sacrificios nunca pueden hacer perfectos aquellos que se acercan a Dios por medio de ellos. Y aquí perfeccionar no significa ser el creyente sin pecado todavía en este mundo, sino que es quitar la culpa, reconciliar con Dios, purgar la conciencia de la condenación y darnos paz y acceso libre para con Dios. Entonces la ley no podía hacer eso. ¿Sí? Era como un maestro de escuela que nada más señala, corrige, advierte, pero que no podía salvar. ¿Sí? Podía mostrar el camino, pero no el transporte. Podía recordar el pecado, pero no removerlo. Y aquí está la aplicación de esto, ¿sí? Cualquier cosa
que represente a Cristo, pero que no sea Cristo mismo, no puede salvar ni dar descanso a la conciencia. ¿Qué significa esto en el contexto de lo que estamos estudiando? O sea, todos estos ritos sin Cristo no salvan, no salvan. La tradición sin Cristo no salva. Una experiencia religiosa que yo pueda sentir en un lugar sin Cristo no salva. Aún hoy existe el peligro de vivir en sombras. Por ejemplo, confiar en asistir, que voy a ser salvo por asistir a los cultos, pero me olvido de Cristo y de su palabra y de lo que Él me exige, cómo yo debo de vivir y confiar en Él por fe, vivir mi vida por fe en Cristo, no salva. Confiar en participar de los sacramentos como si fueran sacrificios repetidos, o sea, la Santa Cena, el bautismo y todo eso, sin Cristo, no salva. Confiar en la emoción, que yo pueda sentir algo cuando estoy en una canción, etcétera, en la forma, en el ambiente, pero si mi vida no es controlada por Cristo y yo realmente no vivo una vida para Cristo, eso no salva. Si en mi vida espiritual hay mucha forma, por decirlo así, pero hay poco de Cristo, hay mucha actividad, pero poca fe sencilla en su sangre para el perdón de mis pecados, entonces estoy en la zona de las sombras y no en la luz de la imagen misma que es quien es Cristo. En eso aprendemos en el primer versículo, ¿sí? Entonces, en la segunda parte de este texto, que es del versículo 2 al 3, aquí se nos habla acerca de la prueba, de la insuficiencia de todo este sistema ritual, ¿sí? Estos sacrificios que nunca terminan y conciencias que nunca descansan. Y yo le invito a mi hermano que lea el Pentateuco, ¿sí? O sea, cuando fue establecida todo el sistema ritual en el Levítico, siguen en Números, parte de eso, o sea, todas estas leyes eran cargosas, eran pesadas y eran continuas. Y eran, por lo tanto, esa es la prueba de que eran insuficientes. Hebreos 10, del 2 al 3 dice, de otra manera, no habrían cesado de ofrecerse en preguntas, ¿sí? Ya que los que rinden culto, habiendo sido una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados años tras año. Así que el argumento del Espíritu Santo aquí es muy simple y poderoso. Primero, si un sacrificio realmente limpiara la culpa y diera plena paz de conciencia, entonces el sacrificio se ofrecería una sola vez. En segundo lugar, la conciencia quedaría en descanso respecto a la culpa. En tercer lugar, pero como los sacrificios se repiten una y otra vez cada año, hay que hacer memoria de los pecados. Y en cuarto lugar, eso demuestra que no han resuelto el problema de fondo, porque los pecados tienen que seguirse siendo recordados. Y un comentarista aquí subraya esta lógica. Los medios cesan cuando el fin ya es alcanzado. Si los sacrificios de la ley hubieran perfeccionado a los adoradores, Dios mismo los habría terminado. Hubiera dicho, hasta aquí nomás. El hecho de que Dios ordenara su repetición constante era una confesión de que el pecado seguía ahí, no realmente expiado o perdonado. Entonces, ¿cuál era todo el punto aquí? Que Dios había determinado una manera en la que se podían acercar a Él. ¿Sí? Había determinado una manera en que se iban. Y como el hombre es pecador y el pecado estaba delante del hombre, ¿verdad? No podían acercarse si no había expiación, si no había remisión de esos pecados. ¿Sí? Entonces, el pueblo tenía que ejercer esos sacrificios constantemente, porque con los sacrificios en sí mismos, estos animalitos no eran suficientes para quitar el pecado. Todo esto apuntaba a una verdad más grande, ¿verdad? Que solamente Cristo podía quitar los pecados y esa es la sangre perfecta que Dios demandaba para el pago de los pecados de los pecadores que se acercan a Él. Por eso es que en Romanos 5:1 dice, y 2, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, solamente Cristo Jesús podía traer paz entre Dios y nosotros, haciéndonos justos
por creer en el sacrificio que Él hizo. ¿Sí? En el versículo 2 dice, por medio de quien también hemos obtenido entrada, y vuelvo a repetir, Pablo, por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Todo esto por medio de Jesucristo. Entonces, no por medio de los animalitos. En estos, dice el pasaje, en estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año. Pero ¿qué dice ahora en comparativa? Que nuestros pecados están tan lejos como el este del oeste, como el norte del sur, ¿verdad? Como de un punto a otro que no podemos alcanzar. ¿Sí? Y en esto, entonces esta frase que acabamos de leer, en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año. Aquí no era un recordatorio para terminar de limpiarlo, sino un recordatorio de que la limpieza final no había llegado aún. Entonces aquí hay unas cuantas aplicaciones. En primer lugar, hay una diferencia entre el recuerdo legal y la confesión evangélica. Sí, bajo la ley, el recuerdo anual de los pecados estaba ligado a la idea de que hacía falta una nueva expiación. Sí, yo tenía que buscar que yo digo, vaya, hoy hice mi expiación, el otro año yo voy a hacer otra vez mi expiación y así yo estaba buscando continuamente, o las personas, perdón, estaban buscando continuamente esa expiación. Era un volver a comenzar cada año. Pero ¿qué pasa bajo el Evangelio? Seguimos recordando y confesando inmediatamente nuestros pecados. No hay que esperar hasta el siguiente año, lo confieso hoy, lo debo de confesar hoy. Pero ya no como quien busca una nueva propiciación, que se pague de nuevo ese pecado, sino como alguien quien aplica a su conciencia la única propiciación o pago perfecto que ya fue realizado en la cruz. Confesamos no para completar lo que falta del sacrificio, que falta el sacrificio, sino para recibir por fe lo que el sacrificio ya consumó, ya pagó. En segundo lugar, todo este sistema que repite sacrificios niega en la práctica la suficiencia de la cruz. Y aquí un comentarista aplica esto a la misa romana, ¿sí? Pero también puede explicarse cualquier otra forma moderna de sacrificio cristiano, ¿sí? Entendiendo entendiendo qué es el propiciatorio. Si cada vez que se pretende que hay una ofrenda que vuelve a aplacar a Dios, la ira de Dios, se niega que Cristo, lo que dice en Hebreos 9:28, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, haya cumplido la obra suficiente y final. Estamos prácticamente negando el sacrificio de Cristo. En tercer lugar, en la vida del creyente, entonces, se vive algo similar cuando en vez de descansar en Cristo, intentamos pagar nuestras culpas con autocastigo, obras adicionales, un legalismo interno que se niega a creer que Dios perdona. Entonces el mensaje de Hebreos 10, 2 al 3 es que si de verdad hemos sido purificados por la sangre de Cristo Jesús, ya no necesitamos vivir delante de Dios como si se hubiera que repetir esa expiación. Podemos confesar simplemente nuestros pecados, sí, pero desde la seguridad de que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, así como dice primera de Juan 1:7. Pero si andamos en la luz, como Él mismo está en la luz, tenemos comunión unos para con nosotros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, mis hermanos, ¿qué nos toca a nosotros? Vivir por fe. Pero ¿cómo vamos a vivir por fe si nosotros no estudiamos las Escrituras? Porque la misma Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y no estoy hablando de sintonizar un sermón, estoy hablando de porque anteriormente, en esa época en que se escribió ese versículo, la tradición era oral, se pasaba oralmente de unos a otros, no todo el mundo sabía leer y no todo el mundo tenía acceso a las escrituras que reposaban en las sinagogas. Pero ahora que todos tenemos acceso a las escrituras, gracias al Señor, ¿verdad? Por lo que pasó en el siglo XV, ya en la Reforma, que se dio acceso, traducción a las escrituras. Ahora usted tiene su Biblia, yo tengo mi Biblia. Yo debo de escudriñarla diariamente, leerla diariamente, porque es allí donde encuentro la verdad de que lo que Cristo hizo por mí y también de cómo he de vivir esta vida. Entonces vamos al último versículo, versículo 4.
Y aquí está la tercera fase de lo que estamos viendo, es la imposibilidad absoluta de este sistema sacrificial, porque la sangre de animales no puede quitar los pecados. Versículo 4 del capítulo 10 dice, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Y aquí ya no son el escritor ya no solo dice no puede, sino que dice es imposible. Aquí hay dos niveles de imposibilidad. Primero, por designio de Dios. Dios nunca instituyó estos sacrificios para que por sí mismos quitaran el pecado. Desde el principio los dio como señales, figuras o como una enseñanza o pedagogía que apuntaba hacia Cristo. Entonces su eficacia real estaba en aquello que señalaban, estaba en la promesa de quién iba a venir, ¿sí? No en la propia naturaleza de los sacrificios, ¿sí? Entonces, en segundo lugar, eh, existe la imposibilidad por la naturaleza misma de las cosas, ¿sí? No hay proporción moral ni jurídica entre la sangre de un animal irracional y la culpa de un pecador hecho a la imagen de Dios. La justicia de Dios exige una satisfacción acorde a la ofensa. La ley que demandaba, el alma que peque, esa morirá. Entonces, solo un mediador que fuese hombre y que fuese Dios al mismo tiempo, podía ofrecer una vida de valor infinito para satisfacer una ofensa que fue hecha contra un Dios infinito. Le repito eso, solamente un verdadero hombre que fuera al mismo tiempo verdadero Dios podía ofrecer como sacrificio una vida de valor infinito, porque es una vida de Dios, ¿sí? Para satisfacer una ofensa contra un Dios infinito, porque la ofensa fue infinita, ¿sí? Por eso, por eso dice Pedro, en 1 Pedro 1, 18 y 19, ustedes saben que fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha. La sangre de Cristo. No estoy diciendo una sangre perfecta, es una sangre preciosa por quien Él es, porque Él es precioso. Sin mancha, sin pecado. No fue con sangre de toros o de cabras, fue con la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Cualquier intento de que algo creado, finito, manchado, cargue con la culpa del pecador es una ofensa a la santidad y la justicia de Dios. Entonces, ¿cómo aplico esto a mi vida? Primero, es imposible que nada fuera de Cristo quite la culpa. Mis buenas obras no pueden quitar la culpa. Mis lágrimas no pueden quitar la culpa. Mi religión no puede quitar la culpa. Mi sufrimiento no la puede pagar. Mi sufrimiento no puede pagar la culpa. Y cuando hablo de culpa es el pecado, ¿sí? Solamente Cristo puede pagar ese pecado y puede quitar la culpa del pecado en el pecado. Solo la sangre de Cristo derramada una sola vez puede hacer eso, mis amados. En segundo lugar, entonces, es imposible que haya verdadera paz para con Dios, así como lo leímos en Romanos 5:1. Allí donde es imposible que haya paz para con Dios sin Cristo. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando se escuchan predicaciones que claramente no hablan de la suficiencia de la cruz. ¿Sí? Un evangelio que mezcla la obra de Cristo con méritos humanos siempre dejará una conciencia en el lado de las sombras, no en la luz de Cristo. Un evangelio que presenta los sacramentos, ¿sí? Como sacrificios propiciatorios repetidos, no puede producir seguridad, esa seguridad que Hebreos nos describe. Entonces eso nos hace recapacitar, eso nos hace que nos preguntemos, ¿cuál es nuestra seguridad? ¿Estoy confiando en mis propios méritos? ¿Estoy confiando en mis propios sacrificios en lugar de Cristo? Donde no se proclama, consumado es, en toda su fuerza, las almas quedan condenadas a un ciclo interminable de sacrificios, de promesas, de esfuerzos y de miedos. La santidad de Dios y la gravedad del pecado brillan
en esta palabra imposible. Dios es tanto santo y el pecado es tan serio. Perdón, Dios es tan santo y el pecado es tan serio, mis amados hermanos, que ni todo el sistema levítico, ni todos los animales, ni toda la sangre derramada durante siglos podían resolver ese problema, el problema del pecado. Eso debe de, creo, quebrar entonces, mis amados hermanos, nuestro orgullo, nuestra ligereza frente al pecado. Debemos de sentirnos mal ante el pecado. Por más mentira blanca que podamos decir, no, está mal, es un pecado y debemos de arrepentirnos de ellos y debemos de tratar de vivir vidas santas, porque nuestro estándar ahora es Cristo Jesús y nuestro intento de autojustificación. No nos autojustifiquemos, aceptemos y arrepintámonos de nuestro pecado, mis hermanos hermanos. Así que en conclusión, debemos de descansar en la obra única y perfecta de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Pero eso no me da mi libertinaje y libertad para ir a vivir la vida que yo quiero. No, mis amados. Porque la preciosa sangre de Cristo Jesús fue derramada. Entonces ahora yo soy deudor a una vida informada por las Escrituras. Entonces, si unimos el final de Hebreos 9 con el inicio de Hebreos 10, vemos dos columnas aquí. En Hebreos 9, del 26 al 28, vemos una sola ofrenda, un solo Cristo, una sola cruz, una sola venida para quitar el pecado y una segunda venida para salvar a los que le esperan. En Hebreos 10, 1 al 4, vemos una ley que era una sombra, sacrificios repetidos, memoria constante de los pecados y una imposibilidad fundamental de quitar la culpa. Entonces, ¿cuál es ese mensaje para nosotros hoy? No volvamos al sistema de sacrificios cuando ya ha amanecido el sol de la justicia en Cristo Jesús. No pongamos nuestra confianza en nada que no sea la persona y la obra de Cristo, ni en nuestro pasado religioso, ni en nuestra denominación, ni en nuestras rutinas espirituales. Si se convierten esas en un sustituto de una fe viva en el Hijo de Dios, debemos de desecharlo. No tratemos de repetir sacrificialmente lo que Cristo ya ofreció perfecta y definitivamente. No nos autocastiguemos a nosotros mismos para pagar esa culpa porque no es suficiente. No usemos nuestras obras como una moneda de cambio ante Dios. No es que yo te prometo, Dios, que voy a hacer. No, no, mi amado. No pensemos que Dios nos ama cuando nos portamos bien y nos ama más cuando nos portamos bien y menos cuando pecamos. Dios nos amó en la cruz, que dio a su Hijo, Jesucristo, sabiendo cómo nosotros nos íbamos a comportar, sino que descansemos en que habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, como dice Hebreos 9:28, entonces su obra es suficiente para nosotros hoy. Jesús es suficiente. Hagamos memoria de nuestros pecados, pero a la luz de que la sangre de Cristo ya pagó por ellos. Confesemos y arrepintámonos diariamente de nuestro pecado, sí. Humillémonos delante de Dios y pidámosle su ayuda para ya no pecar, sí, pero no para completar lo que falta de la paga del pecado, sino para abrazar de nuevo por la fe lo que Cristo ya cumplió en nuestro lugar. Ya no falta nada más para la paga de nuestros pecados. Ya todo fue pagado en la cruz, pero debemos de vivir vidas, mis amados, que reflejen ese precioso regalo que Dios nos ha dado en Cristo. Si aún no tienes paz de conciencia, entonces, amado, mira a la cruz, no a ti mismo, porque tu conciencia no tendrá descanso mirando tus obras. Tu conciencia no sanará repasando una y otra vez tu fracaso. Tu conciencia solo se purgará, se limpiará cuando mire a Cristo, al único sacrificio que no se repite, porque no le hace falta nada. Amados, que el Señor use este texto para que como iglesia renunciemos a toda confianza en la sangre de toros y machos cabríos y de nuestra propia suficiencia, ¿sí? En cualquiera de estas formas modernas, ¿sí? De esto. Y entonces nos aferremos únicamente a la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de esta mañana, mis amados. Espero que el Señor les haya hablado, que me hable a mí también
Necesito esto tanto como ustedes lo necesitan, mis hermanos. Así que oremos juntos, pidamos que el Señor sea suficiente, que nosotros, el Señor es suficiente, pero que nosotros podamos ver esa suficiencia de Cristo para vivir nuestras vidas. Oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra. Padre, nos arrepentimos de querer tomar el lugar de Cristo en la cruz y querer aún a veces usar nuestra conducta como esa moneda de cambio para contigo. Y reconocemos nuestro pecado, nos arrepentimos, Señor. Y te pedimos que nos enseñes a vivir a la luz de esta verdad, que nos enseñes a escudriñar tu palabra, a aprender cómo hemos de vivir, Señor, de acuerdo a tus estatutos, confiando siempre en la obra perfecta de Cristo Jesús para perdonar nuestros pecados, que nos da paz para podernos acercar hacia ti, habiéndonos justificado primero, habiendo pagado por nuestros pecados, ahora tenemos paz de poder entrar al lugar santísimo, de poder accesar a tu presencia con toda confianza ante el trono de la gracia. Gracias, gracias por el regalo que nos has dado en Cristo Jesús. Te pido que no solamente guardemos esta palabra en nuestros corazones, sino que podamos ponerla por práctica. Te bendecimos, Señor, a ti que solamente tú te mereces la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Y bueno, mis amados, entonces espero que nos podamos ver en otra ocasión. Que el Señor los bendiga, que les tenga con bien ahí en El Salvador. Un abrazo a la distancia.